No sé si él lo dirá de esa manera o simplemente ya vengo al control. Y usted tendrá que preguntarle todo lo demás para saber a control de qué viene. Pero evidentemente cuando lo ve entrar, usted ya se da cuenta que es un paciente hemipléjico. O sea, tiene la marcha típica del paciente hemipléjico. El brazo en flexión, pronación y camina haciendo la marcha de guadaña. O sea, arrastrando el pie derecho como una guadaña de fuera hacia adentro. Entonces, el paciente tiene un cuadro típico de hemiplejía derecha, de parálisis del hemicuerpo derecho. La enfermedad actual, bueno, la estamos diciendo, y el accidente cerebrovascular como antecedente fue hace 3 meses. O sea que es un proceso que ya tiene 3 meses de evolución. Aquí el diagnóstico etiopatogénico está hecho. Hay un problema vascular que dañó una zona del sistema nervioso y eso se manifiesta en síntomas y signos. Claro, él viene con el dato de la etiopatogenia, una ACV. Viene con la clínica de hemiplejía derecha y ustedes inmediatamente, por los síntomas y signos, van a decirme a mí dónde está la lesión. O sea, ya en su cabeza han surgido hipótesis de decir, bueno, este señor que lo tengo para control en mi consultorio, tiene un problema en tal sitio. Entonces, por los síntomas y signos, ustedes ya en su cabeza han reconocido un síndrome clínico conocido, un síndrome anátomo-funcional conocido. ¿Qué ha pasado en sus cabezas desde el punto del razonamiento médico? Han dicho, bueno, yo sé que este señor tiene un problema a nivel de tales neuronas y en tal parte. Ahora, yo me valgo de este caso clínico para que ustedes razonen en voz alta y avancemos después con otros casos clínicos que siguen a partir de este. Entonces, él tiene un problema en el hemicuerpo derecho, en la hemicara derecha, en el miembro superior derecho y en el miembro inferior derecho. Siempre que hay parálisis a nivel de grupos musculares, en este caso cara derecha, brazo derecho, pierna derecho, uno dice, bueno, esa parálisis de esos grupos musculares se debe a que hay daño de primera o de segunda neurona. Entonces, dibujo la vía piramidal. Este tálamo me quedó muy afuera, lo voy a meter más adentro para que me quede la cápsula interna aquí. O sea, aquí está la primera neurona que baja por la cápsula interna, el tronco se decusa y baja por el cordón lateral de la médula. Y aquí tengo la segunda neurona de la vía motora voluntaria que va para el miembro superior y tengo la segunda neurona que va para el miembro inferior. Por supuesto, la vía piramidal hace sinapsis aquí, hace sinapsis aquí. Eso ya lo sabemos. O sea, sabemos que si el paciente tiene paralizado el miembro superior derecho y el miembro inferior derecho es porque la primera o la segunda neurona están dañadas. ¿Cómo hago para saber si el daño es de primera o segunda neurona? También lo saben. ¿Qué debo preguntarle al paciente? O sea, preguntarle quiere decir interrogarlo o examinarlo. O sea, ¿qué datos del paciente me van a decir a mí que el daño es de primera o de segunda neurona? La parálisis puede ser por daño de primera o daño de segunda neurona. Pero ¿qué cosa debo averiguar con respecto a la parálisis para saber si el daño es de primera o de segunda neurona? Repaso de las clases anteriores. Bueno, entonces dice, mire, yo averiguo el tono y los reflejos y según cómo estén el tono y los reflejos, yo sé si la parálisis es por daño de primera o segunda neurona. Eso es lo que ustedes contestaron y que no queda grabado porque no tienen el micrófono, está muy bien. O sea, por el tono y los reflejos ustedes saben si el daño es de primera o segunda neurona. Entonces, un daño de primera neurona dará una parálisis espástica. Y efectivamente, este señor que estamos viendo ahora que vino a control por una ACV que sufrió hace 3 meses, tiene una hemiplejía espástica del lado derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que a nivel de miembro superior y en miembro inferior encuentro hipertonía, hiperreflexia y en el miembro inferior derecho signo de Babinski. Entonces, no hay duda que la clínica de este paciente es por daño de la primera neurona. Ahora, también aquí en la cara, la parálisis es espástica. Si él tiene una parálisis espástica
en la hemicara derecha, quiere decir que aquí estoy dibujando el núcleo del facial. El núcleo del facial está en el límite entre bulbo y protuberancia. Lo estoy poniendo un poquito más hacia la protuberancia, pero el núcleo del facial quiere decir donde están las motoneuronas, cuyos axones inervan los músculos faciales, está aquí en el límite bulbo-protuberancial. Este sujeto entonces con una hemiplegia, parálisis del hemicuerpo derecho, estos músculos paralizados están espásticos, me dice a mí que el daño es de primera neurona. ¿Dónde ponen ustedes la hipótesis? ¿Dónde está dañada la primera neurona para que dé este cuadro clínico? ¿Dónde la pondrían como hipótesis diagnóstica? El daño de la primera neurona estaría, por ejemplo, aquí. Bueno, si estuviera aquí, solamente tendría parálisis espástica del miembro inferior derecho. Si el daño estuviera aquí, médula cervical alta, tendría parálisis espástica del miembro superior derecho y del miembro inferior derecho, pero no tendría parálisis espástica de la cara. ¿Dónde debe estar el daño? Más arriba. ¿En qué parte? Hay dos sitios que pudieran teóricamente ser. Uno es a nivel aquí, de la cápsula interna, ¿no es cierto? Ese es un sitio muy vulnerable. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos que irrigan la cápsula interna y lo que está dentro de la cápsula interna, en la cápsula interna no está nada más que la vía córtico-espinal bien agrupadita. Todo lo que viene de la corteza, esos axones se juntan, ese manojo de axones se junta y pasa por un estrecho que es la cápsula interna, delimitado por el tálamo óptico hacia adentro y por el putamen hacia afuera. Entonces, ese manojo de axones pasa por este desfiladero muy unidito. Y, para colmo, ese sitio es muy vulnerable a los accidentes cerebrovasculares. La arteria cerebral media, que es rama de la carótida interna, manda arterias que en ángulo recto salen para irrigar este sitio. Y esas arterias se rompen muy fácil, cuando la arteria es de mala calidad. Por edad, arteriosclerosis, por edad, más diabetes, por edad, más diabetes, más hipertensión. Entonces, esas arterias son muy vulnerables. Cuando se rompen, se destruye todo lo que está aquí a nivel de la cápsula interna. Si este paciente tuviera una lesión de etiopatogenia no conocida para nosotros, pero que el paciente dice que fue diagnosticado como una ACV, ¿qué indicaría? Tendría ¿qué cosa? Parálisis espástica del hemicuerpo derecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al estar dañados los axones primero que van al miembro superior, parálisis espástica aquí. Si están dañados los axones que van a inervar las motoneuronas que rigen la motilidad del miembro inferior derecho, parálisis espástica en el miembro inferior derecho. ¿Cómo es la cuestión acá? ¿Quién hace mover la cara? Por ejemplo, si yo hago esta mueca, muevo hacia aquí la boca. ¿Esa orden de dónde viene? De la corteza. ¿De cuál corteza? De la corteza del otro lado, o sea, de la corteza izquierda. Esa motilidad de los músculos de la comisura bucal se mueven por orden de mi corteza. Entonces, la corteza genera una información que por vía córtico-espinal llega y hace sinapsis con estas motoneuronas periféricas. Y yo puedo mover el músculo. Puedo moverlo voluntariamente si la primera neurona está sana y la segunda está sana. En este paciente, con un daño teórico, hipotético, a nivel de la cápsula interna, no podrá ejercer ese movimiento. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque está lesionada la primera neurona. Ahora, en la cara, yo no solamente puedo mover la comisura bucal derecha, voluntariamente si estoy sano. Si tengo una lesión en la cápsula interna, no puedo hacer esto. También puedo mover otros músculos de la cara. Por ejemplo, si yo le pido al paciente que cierre el ojo, él puede, si es normal, cerrar el ojo. El orbicular de los párpados funciona voluntariamente. O sea, la corteza ordena y el orbicular se cierra. Eso también son músculos faciales
Eso viene por esta vía, la vía córtico-espinal, hace sinapsis en el núcleo del facial, el facial ordena a los músculos de la comisura bucal o del orbicular de los párpados que trabajen. En este paciente yo encuentro entonces que hay parálisis en la hemicara derecha, parálisis en el miembro superior derecho y parálisis en el miembro inferior derecho. Y la parálisis es espástica, hay hipertonía, hiperreflexia. Con respecto a la cara, hay algo raro que ustedes rápidamente lo van a descifrar por el conocimiento que tienen de la anatomía y la función. Resulta que en este paciente, cuando yo le pido que mueva la comisura bucal para este lado, no puede. Para el otro lado sí, pero para este no puede. Y cuando le pido que mueva el orbicular de los párpados del lado izquierdo, pica bien. O sea, cierra. Cuando digo pica, quiero decir, mueve el orbicular y cierra el ojo, ¿no es cierto? Y cuando le pido que lo haga del lado derecho, el lado hemipléjico, ¿qué esperarían ustedes? ¿Que pueda cerrarlo o que no pueda cerrarlo? Que no pueda, pero resulta que lo cierra. Lo cierra. O sea que en la parálisis facial, en este paciente hay algo raro, que lo vamos a dibujar un poquito mejor. Vamos a dibujar como el orbicular de la comisura bucal y el orbicular de los párpados. Resulta, obviamente, que aquí van un conjunto de neuronas que están en el núcleo facial a inervar estos músculos, lo del orbicular de los párpados. Y hay en ese mismo núcleo facial muchas neuronas que van a terminar, ¿dónde? En los músculos que mueven la comisura bucal del lado derecho. Entonces, cuando hay una hemiplegia por daño de la vía piramidal, una hemiplegia espástica, el paciente tiene en la cara algo raro. Hay aquí parálisis espástica, pero aquí hay algo raro. Yo esperaría que también tenga parálisis espástica y resulta que mueve. No hay parálisis. No hay parálisis. Pero sí hay la antesala de la parálisis, que debo buscarla semiológicamente. ¿Qué quiere decir? Aquí hay parálisis, y lo voy a escribir completo, aunque me demore un poquito. Entonces, en este grupo muscular de la hemicara inferior hay parálisis espástica. En cambio, en este grupo muscular de la hemicara superior del lado derecho en este paciente no hay parálisis. Pero si yo exploro bien al paciente, ¿en qué sentido? Le digo, mire, cierre el ojo izquierdo y trato de abrírselo con mi dedo índice, trato de levantar el párpado superior, no puedo. Si el paciente colabora y trata de cerrar el ojo con fuerza. Hay tanta fuerza muscular en el orbicular de los párpados que aunque yo quiera levantarle, no puedo levantar el párpado superior. A menos que lo enganche, con una pinza se lo levanto, ¿no? Pero así, con la maniobra semiológica de tratar de levantar el párpado superior con un dedo, me es difícil o imposible. En cambio, cuando le pido que cierre el ojo del lado derecho en este paciente que estamos analizando, él lo cierra, pero fácilmente yo le levanto el párpado superior. ¿Qué me está diciendo esa maniobra? Que no hay parálisis, pero hay ¿qué? Parecia, pérdida de la fuerza muscular. Entonces, a nivel del grupo muscular de la hemicara superior, no hay parálisis, pero sí hay parecia, que es una pérdida de la fuerza. Y decíamos que parecia es ¿qué cosa? La antesala de la parálisis. Eso es lo que el paciente tiene, este paciente que estamos estudiando. Ahora, ustedes en semiología van a aprender o ya han aprendido a explorar el paciente, a preguntarle, mire, ¿usted por qué viene? Vengo porque quiero que me controle. ¿Controlo de qué, señor? ¿Cuál es lo que lo mandan para que yo lo controle? No, yo tuve un ACV hace 3 meses y me quedé paralítico del lado derecho, tengo media res caída, puede decir si es un campesino, o si es un hombre culto, ya tengo una hemiplegia derecha, y capaz que le diga, tengo una hemiplegia derecha espástica por una ACV que afecta en la cápsula interna. Eso dependerá del tipo de paciente y de cómo haya interpretado lo que le dijeron que tenía.